Pero sé que hay ulemas como Sheikh Albani o Sheikh Al-Qurtubi que fueron ulemas que provenían de Occidente, pero ha habido ulemas aparte más que hayan provenido de allá o en la actualidad, que sean originarios de esta parte del mundo. Es mi curiosidad. Desconozco. El Sheikh Al-Albani es originalmente de Albania, pero fue nacido y educado en Siria. De ahí su estudio del hadith y su excelencia en el idioma árabe. No sé si existen así sabios de gran renombre en Occidente. Como acá el Sheikh Omar West. Quizá, pues hay daís bien preparados, inshallah, como Belal Phillips, yo creo, Sí. Basuni, pero, por ejemplo, Basuni no es Mohammed Jibali. Hay gente viviendo en el occidente que están bien capacitados. El hermano Isa, mashallah, su esposa. Pero un alem así como Imam Malik, Abu Hanifa, o sea, es otra categoría. Hay ulemas que sabían, o sea, obviamente el Corán, o sea, pasaban, ahora sí que de la cuna a la tumba estudiaban tantos años el fiqh, tantos años el usul al-fiqh, y viajaban para ir con un maestro a estudiar nomás usul al-fiqh. Luego viajaban y pasaban tantos años estudiando fiqh con un sheikh, y luego iban a estudiar fiqh con otro sheikh. Así pasaban toda su vida estudiando. Había ulema que se especificaban más en el hadith, como los muhaddithin, como Imam Bukhari. O sea, esos eran ulema que memorizaban pues miles de hadith y sus cadenas de transmisión y todo el historial de cada individuo en el. Y aparte Imam Bukhari era faqih, ¿no? Es la opinión de. Sí, por supuesto. Sí, esos sabios se especializaron en una ciencia, pero dominaban todas las otras. Aquí. Jurígico. Bin Baz era hafiz de Bukhari, ¿no? Había memorizado Bukhari, creo. Sí. Muchos sabios. Muchos libros de hadith, memorizaban una enormidad de hadith. Bueno, ya la vamos a empezar con otra investigación sobre las categorías legales. Nosotros sabemos en el Islam que cualquier situación que se nos presente adelante puede dividirse o considerarse en halal o haram, ¿cierto? Lícita o ilícita, permitida y no permitida. Pero vamos a ver que dentro de cada una de ellas hay una subdivisión. Vamos a empezar por el halal o permisible o lícito y ver cuáles son las distintas categorías que existen. La primera categoría se llama wajib o fard y viene a significar obligatorio. Dentro de lo que es lícito hay cosas que son obligatorias que hagamos. Si un acto se considera wajib o fard, es algo que es obligación que el musulmán lo cumpla en el momento y en el lugar que es prescrito por la Sharia. Dice Allah Azza wa Jalla en un ayat: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dice: los preceptos que os ha transmitido el mensajero, respetadlos y absteneos de cuanto os haya prohibido. En otra ley, el Corán nos ordena adorar a Allah sin asociarlo a otras cosas y hacer con regularidad el salat, pagar el zakat. Dice Allah Azza wa Jal: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Dice: se les había ordenado en sus legislaciones que adoraran a Allah con sinceridad, que fuesen monoteístas, realizaran la oración y pagaran el zakat, pues esta es la verdadera religión. Es decir, que es wajib, es obligación adorar a Allah únicamente, ¿no es cierto?, sin asociarle, y también hacer la oración 5 veces al día, así como pagar el zakat.
Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith: Sallu kama ra'aytumuni usalli, es decir, haced la oración como me habéis visto hacerlo. Hay una diferencia entre lo que es wajib y fard. Para tres de las escuelas, que es la malikía, el shafi'ía o el hanbalía, son iguales, no hay absolutamente ninguna diferencia entre decir wajib y fard. Sin embargo, para la hanafía hay una diferencia. ¿Alguno sabe cuál es? Wajib y fard. Ali, ¿sabes? ¿Cuál era lo del fard kifaya y el fard? ¿Qué es eso? No, eso ya es otra cosa. O sea, Abu Hanifa lo elevaba, o sea, puso una categoría un poquito más abajo del fard. Le nombró wajib como el witr, ¿no? El imam Abu Hanifa consideró fard todo aquello que estaba legislado por el Corán y la Sunna de manera directa, y consideró wajib todo aquello que se sacaba por conclusión, ¿no es cierto? Aquello que no había una evidencia directa de que debía ser así, sino que se sacaba por una conclusión, eso lo consideró wajib. ¿Cómo qué, por ejemplo? Buena pregunta. Wajib. Por ejemplo, la obligación de hacer la oración y pagar el zakat, eso es fard, ¿no es cierto? Existe una obligación directa. Y otras, en este momento no recuerdo ninguna. La ablución. Pues Se considera wajib el witr, ¿no? O sea, Abu Hanifa. Abu Hanifa considera wajib. Porque había también muchos sahaba que... O sea, había sahabas, de hecho, como Omar ibn al-Khattab, ¿no? Abdullah ibn Omar, ¿no? Que muy fuerte. He leído unos dichos sobre ellos que ya dejaban de hablar, inclusive a personas que no hacían el witr. hacían el witr. Pues ¿sí? pues de hecho yo ayer leí un hadith en Bukhari de que decía de que en sí aquella persona que antes de entrar al Islam hizo un juramento que después de que entra al Islam que lo debe de cumplir. Y ahí creo que tenía como un pequeño tafsir, una explicación que decía que hay algunos juristas que dicen de que ya no es obligatorio hacer el juramento después de entrar al Islam, pero el hadith dice claramente de que sí se debe de cumplir aún entrando después. ¿Me entiendes? No. Tahiyat al-Masjid también podría entrar, ¿no? En esa... Sí. No, ellos lo consideraban fard aquello que había sido prescripto directamente por el Corán y la Sunna, y wajib aquello que se había sacado por conclusión, ¿no es cierto? Como por ejemplo el qiyas. Todas las órdenes que se sacaran por qiyas no eran, no se los elevaba al nivel de fard, no se le consideraba fard, se lo consideraba wajib, ¿no es cierto? Es una división que hizo la gente o los juristas de la escuela de Abu Hanifa. Yo había escuchado una explicación, por ejemplo, Tahiyat al-Masjid, o sea, no lo podían elevar al fard porque no entraba dentro de los 5 pilares, los 5 salat, ¿no? Entonces, o sea, cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como decía aquí, la cuestión, ayer mencionaste una cuestión que creo que, y ojalá nos expliques más a detalle después, lo del has o el el amr, cómo se debe de tomar, porque a veces, sobre todo los nuevos muslims, es muy común que agarran un hadith y te dicen es obligatoria tal cosa, porque a veces, o sea, si pedimos el amr, por ejemplo, no te sientes en la mezquita hasta que hagas 2 rakat, esa oración entonces es obligatoria, pero puedes decir que es fard. Por eso, como dijimos, las tres escuelas no hacen diferencia entre lo que es fard y wajib. Es obligación hacerlo, ¿no es cierto? No se debe confundir entre lo que es